Bueno, aceleración. Aceleración se define como el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. La velocidad sabemos que es un vector, entonces el cambio en la velocidad es una resta de vectores, por lo tanto la aceleración también es un vector. Como acá estamos hablando de un movimiento en línea recta, movimiento rectilíneo, hasta ahora veníamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad era constante, entonces ahora vamos a analizar qué pasa cuando la velocidad no es constante, cuando hay un cambio en la velocidad. En este caso, como estamos trabajando en línea recta, movimientos en línea recta, no nos vamos a ocupar de los cambios de la dirección de este vector velocidad, sino solo en el cambio en el módulo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la aceleración como el cambio de la velocidad de un móvil respecto del tiempo, es decir, respecto de, matemáticamente es una división. Entonces, nos vamos a ocupar de cómo calcular un módulo de la aceleración y no nos vamos a ocupar de la dirección de este vector aceleración, porque también es un vector, ¿no? Al igual que la velocidad. Entonces, producto del cambio en el módulo de la velocidad, tenemos un valor de aceleración. Si desmembramos o detallamos mejor la fórmula, el delta v, que es una variación, lo vemos acá, lo podemos escribir como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo. Delta t o t, como quieran llamarlo, es el tiempo que tardo en ir de esta velocidad hasta esta velocidad. Esa es la fórmula para calcular aceleración, es decir, va a ser mi herramienta de cálculo, mi herramienta. Y vamos a ver cuáles son las unidades, una de las posibles unidades, resolviendo el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice, supongamos un auto que se mueve en línea recta a 10 metros sobre segundos. Y luego, 10 segundos después, observamos que su velocidad es de 20 metros sobre segundos. Calcular su aceleración. Bueno, como en todo ejercicio, interpretamos que es un vehículo que se mueve en línea recta y observamos, a ver, ¿hay una aceleración? Sí, porque hay un cambio de velocidad. En este caso ya nos damos cuenta que aumenta el valor. ¿Dónde están los datos del problema? Para ubicar los datos, ubicamos los numeritos que aparecen en el problema. Tenemos un dato acá, tenemos otro dato acá y tenemos otro dato acá. ¿De qué dato se trata? Y de qué dato se trata me lo va a marcar la unidad que acompaña a ese numerito. Entonces, 10 metros sobre segundos diremos que es la velocidad inicial a la que venía el auto. Vean que no es que está arrancando, sino que es el momento en que yo lo observo. Está circulando. 10 segundos después, ¿sí?, es el tiempo que tardo o que empleo en observar que le pasa al auto. La velocidad pasa a ser de 20 metros sobre segundos. Voy a decir que esa es la velocidad que yo llamo final, que no es que es la última velocidad del auto, es donde yo dejo de mirar lo que le pasa a este vehículo, luego seguirá viaje, no sé qué es lo que pasa. ¿Y cuál es la incógnita? En este caso es lo que me piden calcular. La incógnita es la aceleración, vamos a ponerla acá al costadito. La aceleración es la incógnita y la marcamos con un signo de interrogación. Bueno, entonces teníamos los datos del problema. ¿Cómo calculo la aceleración? Como todo problema, teniendo los datos, busco la herramienta que me permita calcular la incógnita. En este caso tengo una que directamente me permite calcular la incógnita, que es la fórmula de aceleración. B final menos B inicial sobre delta t. La escribo siempre antes de poner los datos. Bien, bueno, ustedes siguen abajo, yo me vengo al costadito. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar los datos del problema en la ecuación para ver cómo se resuelve. B final, 20 metros sobre segundos, siempre todo con la unidad, por supuesto, menos la velocidad inicial que le tomé al vehículo, que eran 10 metros sobre segundo, dividido el tiempo que tardó en aumentar la velocidad de acá hasta acá. Bien, ahora tenemos la matemática del problema. ¿Cómo se resuelve esto? Acá tengo una división, entonces primero debo resolver lo que pasa en el numerador para después ver si puedo hacer la división. Vamos abajo,
y anotamos 20 metros sobre segundos. Vamos acá al costadito. 20 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos. ¿Puedo hacer esa resta? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque son 20 de estos menos 10 de los mismos, tienen la misma unidad, son términos semejantes, y por eso puedo restar, porque tienen la misma unidad. 20 menos 10 de esos son 10 metros sobre segundos. 20 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos son 10 metros sobre segundos. Dividido 10 segundos. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Me vengo acá abajo y hacemos las cuentas. ¿Cómo hacíamos las cuentas? Los números, según mande la fórmula, la operación, que en este caso es una división, los números los resolvíamos por un lado y las unidades con las mismas reglas matemáticas que los números en un cálculo auxiliar. Entonces, 10 dividido 10 me queda 1. ¿Y qué me queda por resolver? Me queda la unidad del numerador dividido la unidad del denominador. Bueno, esto no terminó, porque todavía me queda resolver las unidades. Pero, antes de seguir resolviendo, ¿qué me dice eso? La aceleración me dice el ritmo con el que yo estoy cambiando la velocidad, ya sea aumentando o disminuyendo, en este caso aumentando. Entonces, si analizo esta fórmula, me dice que la velocidad, el ritmo con el que cambia la velocidad es de 1 metro sobre segundo por cada segundo que pasa. Es decir, que por cada segundo que este auto se mueve, la velocidad va a aumentar en 1 metro sobre segundo. Entonces, si iba a 10, luego de un segundo va a 11, luego de otro segundo va a 12, luego de otro segundo va a 13 y así sucesivamente hasta que en 10 segundos llega a 20 metros sobre segundo. El ritmo con el que cambia la velocidad en 1 metro sobre segundo por cada segundo que pasa. Resolvamos las unidades. ¿Cómo resolvemos las unidades? En un cálculo auxiliar. Al costadito, ustedes saben que tienen que hacer todos los cálculos auxiliares porque las unidades no se ponen, no se inventan, sino que salen de las cuentas y esas cuentas nos las da la fórmula que estamos aplicando. Tenemos una división de fracciones. Metro sobre segundo dividido segundo. Para que esto sea una fracción, le agregamos un 1 abajo y aplicamos la división de fracciones, como vieron en matemática, de la misma forma que con los números, haciendo multiplicación cruzada. M por 1 arriba. Y abajo, ¿qué me queda? S por S abajo. ¿Qué me da eso? M por 1 M. S por S queda S cuadrado. Entonces, el resultado final para la aceleración es de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, vamos a ver que la unidad de aceleración es una unidad de longitud dividido una unidad de tiempo al cuadrado. No importa si es metro, si es kilómetro o qué unidad use acá. Yo usé sistema internacional porque es donde estoy trabajando en este problema. Pero siempre es una unidad de longitud dividida una de tiempo al cuadrado.